Buenos días, mi nombre es Briseida Pérez de los Santos, soy estudiante de la licenciatura de Psicología del Instituto Mexicano de Psicooncología en la Ciudad de México. Y pues primero que nada quisiera agradecerte por tu participación y preguntarte cómo te gustaría que te llamemos, por tu nombre, licenciada. Sí, aquí está bien. Aquí está bien, ok. Uh-huh. El objetivo de esta entrevista es conocer su experiencia profesional, tu práctica clínica y tu perspectiva sobre el ejercicio en la psicología. La información obtenida será utilizada exclusivamente con fines académicos. ¿Te sientes cómoda para comenzar? Sí. Antes de iniciar, me gustaría recordarte algunos aspectos importantes. Tu participación es completamente voluntaria. La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Con tu autorización, la entrevista será grabada únicamente para facilitar su transcripción y análisis. Toda la información será tratada con estricta confidencialidad y utilizada únicamente para fines académicos. Si alguna pregunta te resulta incómoda, puedes decidir no responderla o finalizar la entrevista en cualquier momento. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Podría presentarse brevemente y compartirnos su nombre, área de especialidad y años de experiencia profesional? Sí, mi nombre es Jacqueline Ochoa, tengo maestría en consejería. Mi licencia del Estado es licencia en terapia familiar y matrimonial. Es un enfoque en psicología. Mi experiencia y enfoque los últimos 6, 7 años son con niños y jóvenes que presentan con crisis de salud mental en las escuelas, en su familia, y los últimos 4 años he trabajado con adultos, la mayoría personas que se identifican como latinos, y de una forma bilingüe o Spanglish, como le decimos acá, para ayudarles a procesar sus experiencias creciendo en una familia que es bicultural y bilingüe. ¿Qué le motivó a estudiar la psicología? Creo que desde la secundaria fue algo que me interesó. Yo estaba pasando por mis propias cosas de salud mental que no entendía. Y realmente era algo que no se hablaba mucho en mi comunidad, en la escuela o en la familia. En esos tiempos, básicamente la salud mental era, pues si estabas loco, ibas al psicólogo, ¿verdad? Entonces era la única forma. Entonces quise ayudar básicamente a jóvenes que estaban pasando por lo mismo que a lo mejor yo estaba pasando y necesitaba a alguien que yo no tenía acceso en ese momento, y mi motivo era poder darle acceso a otros jóvenes, sí. Y también a ayudar bueno, en la secundaria no pensaba esto, pero ya después, como eliminar ese estigma de la salud mental, especialmente en las comunidades latinas. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeñas dentro de tu práctica profesional? Los últimos 4 años desarrollé en conjunto con el Distrito Escolar un programa que trabajamos con los oficiales de las escuelas, la seguridad de la escuela. Anteriormente ellos eran los que respondían a las crisis de salud mental, que no estaban categorizadas de esa manera, sino los niños estaban en descontrol. Entonces ayudé a desarrollar un programa donde tenía una colaboración con la seguridad de la escuela. En vez de que ellos fueran, yo respondía a las crisis en las clases, a los estudiantes, para brindar apoyo a los principales, a la administración, los directores. Los directores son. Los directores y a los maestros para ayudar a reducir la escalación del comportamiento. De los comportamientos. Exacto. Entonces, basado en la información que colecté o que colectaba durante esas interacciones, la mayoría de las crisis eran relacionadas a algún tipo de trauma familiar o en la comunidad. Entonces, mi función era dar educación a las escuelas, especialmente a los directores, a los maestros, los consejeros de la escuela específicamente, porque el distrito era las primarias y la secundaria eran 60 más escuelas, casi 70. Entonces, y era yo y otra persona. Entonces, la función principal era educar sobre el trauma y las respuestas del trauma y cómo se ven en los niños.
que es lo que vemos que normalmente es que el comportamiento está mal, que no se pueden enfocar en la escuela, que hablan mucho o empiezan a ser agresivos hacia otras personas, o a veces se ve que hay posiblemente suicidio o cortadas en los brazos. Entonces, mi propósito principal era responder a la crisis, ayudar al estudiante a reducir el trigger, no sé cómo se dice eso. Y a reducir sus traumas, sus problemas, Ajá, o el comportamiento. El comportamiento y la crisis presente. En el momento, la crisis En el momento. Exacto. Reducir, ayudándolos con intervenciones, ya sea de respirar o modelar a los maestros y a los directores cómo acercarse a un niño que está teniendo una crisis de salud mental. Porque lo que se miraba era de que los directores o las personas, los alumnos que estaban tratando de ayudarles, le decían cálmate o haz mejores opciones. Y hay una teoría que uso principalmente en eso, de que habla mucho del cerebro y lo que está pasando en el cerebro cuando alguien está en crisis. Entonces, era mucha educación sobre la psicología de un niño, el cerebro y cómo apoyarlos durante ese tiempo. Entonces, este enfoque podríamos decir que es como un enfoque conductivo-conductual. ¿Me explicas? Conductivo es que lo vas dirigiendo. Ajá. Y conductual es Sí. modelando la conducta, o sea, darle una forma a la conducta. Sí. Ese sería el enfoque, principalmente. Sí, es básicamente entrenando en tiempo real. En tiempo real. ¿Qué es lo que estás diciendo? Obviamente los directores y los maestros no tienen la educación o la experiencia de salud mental, entonces su manera de responder es basado en lógica. Y las emociones obviamente sabemos que no tienen, a veces sí hay una lógica por el comportamiento, pero en ese momento no tenemos acceso cuando estamos en una crisis de salud mental, no tenemos acceso a lo lógico. Sí, porque no la parte del cerebro no está funcionando bien. No está funcionando, es la amígdala que está controlando. Exacto. O sea, básicamente sería como cuando tienes en el momento de crisis tú no piensas, si llega alguien y te dice cálmate, te pones un poquito hasta más, ¿no? Tu crisis aumenta, pero si llegan y te dicen estoy contigo, el tono de voz. Sí, tu energía es la misma energía que ellos te van a reflexionar. Exactamente. Entonces, aquí estoy cuando tú estés listo, o ignorar los comportamientos no deseados y aplaudir los comportamientos deseados. Y aún más, honestamente, y eso es mi experiencia no solamente en lo escolar, sino también trabajando con familias, es normalmente lo más difícil es interactuar o educar a los adultos, porque ellos ya tienen su mente hecha y formada, entonces también es saber cómo comunicar el mensaje de una manera en que la van a escuchar, que no se sientan juzgados, que no se sientan como que agredidos o que les estás echando la culpa por lo que está ocurriendo. Entonces, esa es esa parte de los niños. Y con los adultos, mi emoción, tomo una práctica privada, tomo una dirección más holística que incorpora teorías que aprendí en la escuela, como humanística, la teoría de humanidad, Gestalt, también mucho shadow work. Trabajar con las sombras, como trabajar con las sombras, Y también he tomado cursos certificados para trabajar con energía. Entonces, eso no es necesariamente, es en combinación con la teoría, porque la energía y lo espiritual, si lo vemos de la forma de psicología, no necesariamente acuerdan, pero puedes incorporarlos de una manera clínica que sea efectiva para el paciente si ellos están dispuestos a incorporar ese tipo. Y la espiritualidad no necesariamente tiene que estar conectada a la religión, pero a muchas personas sí, eso les brinda apoyo, la fe. Entonces, cada quien tiene su espiritualidad, es distinta. Por ejemplo, yo como persona crecí católica y lo practico de una forma cultural, no necesariamente la religión. Y aún así, cuando alguien que es de distintas religiones me habla a mí de su religión, yo respeto, esa es su espiritualidad. Mi espiritualidad se ve diferente, ¿verdad? Es más energética, más conectada a la madre tierra. Y a los elementales. Exacto, entonces, pero yo no voy a estar, si alguien me presenta que es, y sí he trabajado con
por ejemplo, una señora que era testigo de Jehová y usamos su espiritualidad, su fe, de una manera para ayudarle a sobresalir lo que estaba pasando. Y porque eso a ella le funcionaba, es su espiritualidad. Entonces, es también muy importante como psicólogos que no, lo que nosotros pensemos, quitar. Y la verdad es de que no juzgar, vamos a juzgar, somos humanos, ¿verdad? Sí. Pero es de, ok, juzgas, notas lo que estás juzgando, pero ahí queda. Y no dejas que eso impida el trabajo que haces con las personas, con los pacientes, porque esas son tus propias cosas, no el paciente. ¿Cómo evalúas si una intervención psicológica está siendo efectiva? ¿Cómo te das cuenta tú cuando tú estás con un paciente y ves que está evolucionando, que tu intervención está siendo efectiva? Creo que lo primero es, siempre en cada sesión hago como un check de qué es lo que notaste esta semana, qué síntomas se presentaron, y la otra cosa es también les pregunto directamente qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Desde el principio de que empezamos la relación terapéutica, yo les aviso a mis pacientes de que a veces la terapia y el terapeuta a veces no va a haber una conexión entre paciente y terapeuta. Y nosotros como terapeutas tenemos que entender de que no es personal, sino es de personalidad. A veces no se establece el rapport. Exacto. Pero desde el principio yo les digo, si algo no está funcionando, díganme. No es de mí, no es mi ego, no lo van a... Sí. O a lo mejor a mí me va a doler mi ego un poquito, pero esta no es para mí, ese no es mi espacio, es del paciente. Yo nomás estoy ayudando a guiar su sanación, su propia sanación que ellos están haciendo. Entonces, les pregunto qué es lo que funcionó la semana pasada y si hubo algo que no le funcionó. ¿Y diseñas un plan para cada paciente? Sí, cada paciente en la primera cita hacemos su assessment, su evaluación. Su evaluación. Ajá. Y también creamos metas para la terapia, que normalmente es reducir síntomas o a veces en su plan les pongo en quotations, palabra por palabra lo que ellos dijeron para recordar al final. A veces dicen mejorar mi autoestima o ya no me quiero sentir triste o quiero poder dar límites saludables. Ajá. Entonces establecemos esas metas desde el principio y basado en esa meta voy notando si hay mejoramiento y también tenemos diferentes evaluaciones de síntomas como el BHQ9, no sé si allá lo usan, que es para la ansiedad, también hay evaluación para el suicidio, para qué tan satisfechos están con su vida y eso se da cada 2 semanas. Entonces son las pruebas que les haces en la automáticamente se les manda, porque los veo por la computadora, por Zoom, y automáticamente se les manda esa evaluación y cada 2 semanas lo llenan. Y eso también me ayuda a ver si hay mejoramiento en sus síntomas, sin tener que preguntarles, pero obviamente cada semana les pregunto y procesamos los síntomas, experiencias que han tenido en esa semana, además de conectar y procesar o conectar cómo los síntomas de ahorita están conectados a algo que a lo mejor les hizo falta en su niñez, su juventud o en las relaciones que tuvieron o no tuvieron en la infancia. ¿Cómo mantienes tú actualizados tus conocimientos profesionales? Tomo clases cada 2 años para mantener mi licencia, obviamente porque quiero y también para mantener mi licencia. Hay cursos que tenemos que tomar sobre el suicidio, sobre las experiencias de LGBTQ+, de abuso de sustancias, como la adicción. Y esas son y luego yo he tomado cursos sobre el duelo. Hay diferentes tipos de entrenamientos que me atraen, como hay entrenamientos sobre la espiritualidad conectada a la terapia. Me interesa mucho sobre la somática, no sé si se dice así en español, la experiencia, las manifestaciones físicas basadas en el trauma, que mucha gente lo siente en los hombros, dolores de cabeza, sobre comer o comer muy poquito.
Pues, entonces tomo cursos que me ayudan a mejorar mi práctica en el enfoque que yo tengo y también en cosas que me interesan sobre la psicología. Y también me gusta leer mucho sobre experiencias y esas no son necesariamente conectadas a la psicología, pero leer sobre experiencias de personas latinas o sus libros personales para entender porque la afinidad es muy grande. Entonces yo como mexicana tengo una experiencia. Como mexicana de Jalisco, como sabemos, es muy diferente a mexicana de la Ciudad de México. Sí. También, entonces, entender que si yo estoy trabajando con alguien que es de El Salvador, su experiencia va a ser muy diferente. Entonces, no solamente en la psicología, sino también en tratar de entender las experiencias humanas de latinos, especialmente porque ese es mi enfoque en mi práctica privada y eso fue lo que me enfoqué, de hecho, en mi tesis, en mi maestría, es cómo la cultura latina puede impactar síntomas de ansiedad o depresión, o ser como bicultural y bilingüe impacta la experiencia o síntomas de la salud mental que pueden afectar a personas como yo. Sí, o sea, o como también en mi caso, como que vengo de México, o sea, al llegar aquí el confrontamiento de la cultura es un poquito fuerte, ¿cómo te lo podría describir? Choque cultural. Bicultural, ajá. Es un choque cultural, ajá. Un choque cultural y tienes que adaptarte, o sea, tienes que ser flexible, porque si no eres flexible, o sea, te sobrepasa. Tienes que adaptarte y fusionar las culturas. Ajá. Y la cosa difícil también que se habla mucho o que me gusta aprender es también esta noción de, como digo la India María, ni de aquí ni de allá. Entonces vas a México y no eres lo mexicano suficiente y estás aquí y no eres lo americano suficiente. Entonces estar en este limbo y también reclamar tu identidad de soy mexicana y soy americana. Entonces las dos cosas funcionan. Y algo que la demás gente pues diga, y ya si vas a México te dicen pocha y sabe qué más, pues estar tú con tu autoestima alta, o sea, fuerte de saber tú quién eres, que va a la autoestima de saber quién estar empoderada en saber de que quién eres. Sí pertenezco aquí y también pertenezco acá. Considerando que California se caracteriza por una gran diversidad cultural y etnia, que hay gente de todo el mundo, ¿cómo ha influido esa diversidad en tu práctica? O sea, no solo el enfoque con los latinos, sino con, por ejemplo, con las personas asiáticas o las personas de India. Creo que como todo es inclusividad, Ajá. inclusividad, porque no nomás es las diferencias culturales, sino para mí haber crecido aquí es, y yo sé también que esa no es la experiencia de todos, pero creo que mi personalidad y la persona que soy es, me gusta conocer de diferentes culturas, comidas, porque eso me va a expandir a mí también. Si yo soy cerrada y nomás quiero comida mexicana o McDonald's, me cierro a mi propio mundo. Entonces, el darme a mí misma la oportunidad de expandirme y conocer diferentes comidas, culturas, estar rodeada de diferentes lenguajes, eso me ayuda a ser más inclusiva y también como persona que se identifica como de la comunidad LGBTQ, también eso me ayuda también a expandir y tratar de entender las experiencias de mi comunidad también y cómo son impactadas esa cultura también, porque es una cultura de su propia forma. Entonces, es para ayudarme a facilitar mi crecimiento como persona y como psicóloga, porque como dijo Alondra, tenemos que estar conscientes de nuestras propias biases, ¿cómo se dice? Lo que juzgamos. Entonces, tenemos que tener conciencia y si más conexión tienes a diferentes personas que vienen de diferentes culturas, tradiciones, te da más oportunidad de tener más empatía y entender más. Que en vez de cerrarte, las diferentes emociones de cada individuo. Exacto, en vez de cerrarte y decir, no, esto es blanco y negro, sino sí, no. El mundo no es blanco y negro, es verde, rosa, azul. Es muchos colores. Jackie, por ejemplo, ¿qué cambios consideras
que enfrenta la profesión a futuro? Pues creo que ya lo estamos viendo con la adaptación de terapia en línea, que cuando yo estaba yendo a la escuela no era algo, porque fue antes de COVID, no era algo que nos entrenaron a hacer. Ajá. Entonces, creo que se ha facilitado el acceso a poder recibir servicios, pero también en unos aspectos siento yo que te limita el poder leer el cuerpo cuando estás, porque mucho del lenguaje es corporal. Entonces, creo que ese es uno de los límites. Otra de las cosas que veo es, hay muchos influencers que se dicen ser coaches de vida o hasta las personas que dicen practicar espiritualidad no tienen la experiencia, no siento yo que no se dan. Las cosas se están haciendo como rápido. Sí, Entonces, no tienen una experiencia, no tienen una preparación, porque no es tan fácil llegar y decir, exacto. tomar un curso de una semana. Así es. Cuando tú ya tomaste una carrera de 4 años, una maestría de 2 años, o un posible doctorado de otros 2, o sea, no se puede comparar, ¿verdad? Sí, yo también. Y dar esa información tan accesible en las redes sociales de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces no hay accountability, no hay alguien que está diciendo eso no está correcto o eso me llegó y lo hice y me resultó hacer esto. Otra puedes tener consecuencias, ¿no? Porque si no tienes una guía que sepa guiarte, hay momentos, o sea, hay situaciones que hay ejercicios que puedes hacer, pero que pueden tener efectos secundarios y quién te está en ese momento ayudando. Desde tu experiencia profesional, ¿qué consejo nos darías a Londra, a mí, a los futuros estudiantes en psicología? ¿Qué consejos nos darías para tener una mejor preparación? Creo que lo más importante, a veces nos enfocamos mucho en teoría, en lo logístico, y lo que yo he notado, lo más importante en formar una relación saludable con tu paciente es crear ese rapport, esa conexión de humana. Aquí nos enseñan, obviamente es mucho de las teorías western, que me dicen aquí, y para mí siento que a veces eso quita de la humanidad. La parte humana. En la parte humana. Y a veces, especialmente culturalmente, si yo me meto y empiezo a hablar de teoría, hechos, logística y todo eso, a la gente no se va a poder conectar, ni conmigo ni con ellos mismos, porque están acá. Entonces, personalismo es importante, especialmente al principio, cuando estás desarrollando esa confianza mutua, y que el paciente confíe en ti, que tú misma confíes en ti misma de que lo que estás haciendo, pero enfocarse en el personalismo, desarrollar esa relación terapéutica saludable. Lo más importante también es entender tu poder en esta relación y no usar ese poder de alguna forma para manipular o sentirte tú como una persona, como para tu propio autoestima, de, ay, sí, yo les ayudé a lograr eso, o fue por mí que ellos llegaron a ese punto, sino es de que, wow, saber de que la persona es la que llegó a ese punto. Tú facilitaste ese proceso, porque he tenido experiencias con colegas de que ellos se sienten, no sé si Dios es la palabra correcta, pero se sienten con ese poder y siento que eso no estás en la profesión correcta si lo que quieres es sentirte como sanador, porque eso te eleva de ti mismo. Y también tener paciencia al principio, mucha paciencia, mientras vas desarrollando tu propio estilo de interactuar con tus pacientes, de desarrollar tu forma de incorporar teorías con tu personalidad o mezclar teorías que funcionen para tu paciente, y cada paciente es diferente, es una persona diferente y la intervención que usaste con la persona anterior probablemente a lo mejor no funciona con eso. ¿Cómo manejas la transferencia y la contratransferencia con tus pacientes? ¿Cómo manejas la forma por ejemplo, si te llega alguien, una mujer, digamos, que fue abusada, que el esposo la maltrataba, no sé? ¿Cómo lo manejas tú para que no te afecte a ti? Para mí tengo un ritual normalmente antes de mis sesiones, pero tengo palo santo, tengo un aceite de cacao, tengo un spray para qué bonito. To clear the energy. Para limpiar la energía. Ajá. Y entonces comienzo con esto, un ritual para mí misma, y también al final, antes de salir a mi vida, es
me recuerda a mí misma, eso no es mío, eso es de la otra persona. Entonces, a ese punto, ¿verdad? Esos rituales que yo hago para mí misma. Y también tengo muchas de mis amistades son colegas. Entonces, como colegas podemos hablar y consultar sobre los pacientes. Entonces, si un paciente mío me recuerda a mí o me está... De alguna manera molestando. Exacto. Entonces, lo hablo con uno de mis colegas o sabes que esto es lo que estoy viendo y ya ellos me dan una respuesta más objetiva o una manera diferente de mirar las cosas. O yo misma hablo y proceso lo que me está afectando sobre esa transferencia o contratransferencia. ¿Cuál sería el aspecto relacionado con la práctica profesional que consideres importante que no se ha mencionado durante la entrevista? Así como dije de que el logro no es desde el paciente. Hay veces que vas a tener un paciente que a lo mejor no ves logros y que tú estás, que puede ser una de dos cosas, o tienes que cambiar la intervención y lo has hecho, o que el paciente no está, y que es la mayoría de la vez también, el paciente no está listo para hacer ciertos cambios y a lo mejor nosotros estamos aferrados a querer ver cambios y en vez de to meet them where they are, en vez de hacer que crezca, se queda estancado. No, que los encuentres donde ellos estén, porque a veces nos vamos adelante de ellos y los queremos jalar hacia adelante por nuestra propia frustración de querer verlos mejorar. Entonces, si no nos regresamos y los encontramos donde ellos están, nunca vamos a poder ver ese crecimiento. A veces no es culpa de uno, sino es de que el paciente no está listo y hay cosas que todavía tienen que procesar que a lo mejor dejamos atrás. Entonces, tener paciencia con el proceso y si te sientes atorada, apoyarte en tus colegas porque a veces cuando nos atoramos nos metemos mucho en nuestra mente y no vemos más allá de los errores que sentimos que hicimos. Entonces, apoyarnos en nuestros colegas y tener paciencia con uno mismo y darnos gracias. ¿Así se dice grace? Sí, gracias. Gracias a nuestro proceso también, especialmente al principio, si da nervios, hacer una evaluación o preguntarle a alguien directamente, ¿te quieres matar? ¿Cuáles son tus planes? Y saber la diferencia de que cuando alguien dice, si he tenido pensamientos de matarme, no quiere decir que lo va a hacer, sino darles el espacio, no reaccionar, darles el espacio para procesarlo, que es muy humano que nos pase por la mente esos pensamientos intrusivos. Entonces, darles ese espacio porque cuando una persona admite que ha tenido esos pensamientos, es muy difícil para ellos. Y si nosotros reaccionamos de una manera de que, oh my God, ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces, es despacio, ok, platícame qué son esos pensamientos. Y ya poco a poco, con con lo que aprendiste, pues hace preguntas de alguna manera que ellos no saben que tú estás evaluando y si están haciendo un plan. Y eso, creo que, porque he trabajado mucho con suicidio, eso a lo mejor creo que he visto que otros de mis colegas luego están. ¿Y cuál es tu plan? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y no le dan tiempo para procesar, entonces se cohiben y ya no quieren responder. La confianza de poco a poco abordarlo y irlo trabajando. Irlo trabajando, a preguntar como si tienen esperanza. ¿Qué importancia tiene el consentimiento informado en el ejercicio profesional? Oh, mucho, porque ahí es donde ellos van a saber. Básicamente les estás diciendo qué es lo que tienen que, what to expect. Sí, las expectativas y sus... las expectativas. Entonces, ahí está muy claro si están tarde, si están tarde 2 o 3 veces, tienes que hablar sobre posiblemente transferirlos a otro proveedor, sino diferentes cosas, tus reglas, si cancelan dentro de 24 horas, cuánto es el pago que van a tener que dar. Pero más allá de eso es de entender el consentimiento, la confidencialidad, cuándo tienes que quebrar la confidencialidad, si hay abuso y todo eso. Entonces, y el consentimiento, perdón, pero también personalmente yo lo digo las cosas importantes de nuevo en la primera sesión, para que lo oigan de mí, para que sepan la importancia y también a lo que se están inscribiendo en las sesiones. Alondra, ¿tienes alguna pregunta para Jackie?
Bueno, sí, más que una pregunta, agradecer que nos que nos permitieras de tu tiempo, que nos hicieras favor de apoyarnos con esta entrevista. Ya aquí, ejerciéndola en la práctica, nos damos cuenta de lo importante del gran compromiso que estamos adquiriendo, porque llevar la salud mental de alguien es sumamente importante, como los médicos cuando entran y abren una cavidad, ¿no? Tienen en sus manos la vida de alguien y de esa manera nosotros también, como bien lo dijiste, nuestras palabras tienen mucho poder. Entonces, antes que nada, agradecerte el tiempo y definitivamente teníamos nuestras preguntas muy bien estructuradas y yo creo que así tal cual aquí nos pasó, sucede en la práctica, ¿no? Que los temas se comienzan a abordar. Tú nos fuiste contestando muchas de las preguntas en cada respuesta. Entonces, pues sí nos tuvimos que ir aquí como que guiando, como viendo qué nos faltaba, pero yo creo que esto mismo sucede en la práctica con un paciente, ¿no? Entran en otros temas y tenemos que tener, pues, no sé, la preparación suficiente para saber cómo abordar en lo que en ese momento están entrando cuando a lo mejor iniciamos con un tema diferente, cómo tratar de identificar si no estamos llevando el proceso adecuado y quizás utilizar otro tipo de corriente, cómo saber identificar si el problema es, bueno, no sé si la palabra correcta sea problema, si es el paciente o nosotros no estamos llevando la técnica adecuada. Pero bueno, esto fue lo que nos pasó y en esta entrevista pues alcancé a detectar que a pesar de que nosotros teníamos algo muy, muy formulado, pues nos fuimos como que, nos fuimos llevando y pues tuvimos que ir tratando de identificar qué preguntas nos faltaban. Gracias. Te lo agradecemos muchísimo. La información es muy valiosa y me gusta mucho tu enfoque humanitario que tienes al integrar la espiritualidad con la ciencia, con lo científico. Es algo muy bonito, es un trabajo muy, muy bonito. Y pues muchísimas gracias, Jackie. Claro que sí. Si necesita algo más de mí, no, con confianza me manda mensaje o si tiene una pregunta, también se las pongo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.